Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Vamos a hablar de enfermedades psicosomáticas. Bien. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? ¿Qué hace referencia? Quizás, a mí no me gusta ser absolutista, entonces decía, quizás todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿En qué sentido? Si nosotros no nos acostumbramos a pensar al ser humano como un ser integral y seguimos pensándolo como algo dual donde está la mente por un lado y el cuerpo por el otro, no podemos llegar a pensar en lo que es la psicosomática. Sobre todo en estas épocas hay algo que se produjo, un fenómeno muy importante a posterior de la pandemia. La pandemia nos marcó, o sea, por ahí no tenemos el registro de la marca que generó, pero nos marcó. Yo suelo decir que así como antes estaba el antes y después de Cristo, ahora estaría el antes y después de la pandemia. ¿Qué es lo que generó la pandemia? Elevó en todos los seres humanos, porque recordemos que fue la primera vez en la historia de la humanidad que hay algo a nivel global. No había forma de escaparse de esto. Y generó en todos los seres humanos una elevación importante del nivel de ansiedad. O sea, vivimos todos con una ansiedad basal que eso genera efectos en nuestro cuerpo. Y ahí tenés quizás uno de los focos más habituales de lo que sería una enfermedad psicosomática, que arranca con el estrés. El estrés es una problemática que inicialmente es psicológica, después deviene en algo orgánico, pero inicialmente es psicológica y tiene una función, no es patológico. El estrés tiene la función de prepararnos para tratar de resolver alguna situación que se presenta a futuro y que nos pone, o al menos nuestro psiquismo hace la lectura de que nos pone en peligro. A partir de eso, ¿qué se produce? Como somos algo integral, se producen cuestiones en algunas glándulas o en algunos sistemas, se descarga adrenalina y cortisol en sangre, pero además eso sirve para que la ansiedad se mantenga. La ansiedad es el componente fundamental del estrés. ¿Para qué sirve? Para tenernos en alerta y podamos resolver eso que se presenta. Si no lo resolvemos, y esto sigue siendo psicológico, como hay cortisol y adrenalina, más lo que produce la ansiedad, que por ejemplo es dificultad para dormir, se va a ir generando un deterioro en la salud orgánica, que después va a generar diferentes tipos de patologías o de síntomas. Corregime si me equivoco. El cortisol se mantiene en el cuerpo por algunas horas o días y la adrenalina desaparece. ¿Cómo nosotros podemos hacer para manejar desde el lado con la ayuda de un terapeuta, no estoy hablando de un médico, sino de un terapeuta, ese cortisol que permanece en el cuerpo, no volver a alimentarlo y alimentarlo y alimentarlo para estar días y días y días y días? Una cosa es la adrenalina, la huida, bueno, ya pasó, listo, pero otra cosa es mantener constantemente el estado de alerta porque no dejamos de darle de comer a ese cortisol que nos sirve pero que a veces sobra, ¿no? Realizar psicoterapia es una de las formas, porque nosotros, cuando aparece un estrés que no se resuelve, quiere decir que no tenemos las estrategias de afrontamiento adecuadas. El estrés se produce porque es algo novedoso. En tanto novedoso, pasan algunos fenómenos. Primero, habitualmente lo novedoso se transforma en peligroso porque es desconocido. Entonces, eso hace que elevemos nuestro nivel de ansiedad, que es un nivel de alerta. ¿Para qué? Para estar atentos y poder protegernos. Entonces, con psicoterapia se pueden generar estrategias nuevas de afrontamiento, porque, a ver, si no podemos solos es porque no podemos generarlo. Entonces, el psicólogo ayuda a generar esas estrategias. Y después están los programas o los ejercicios de mindfulness que sirven para aprender a regular estos estados de ansiedad, para controlar el pensamiento, porque la ansiedad se retroalimenta de dos maneras: por pensamientos intrusivos por un lado y por el cortisol y la adrenalina por el otro. Entonces, estos ejercicios de mindfulness que trabajan con pensamiento, aprender a manejar el pensamiento intrusivo y además la respiración, con determinado tipo de respiración, esas sustancias que están en sangre se metabolizan mucho más rápido. Entonces, cuando uno aprende estos mecanismos, aprende a regular esos estados. Por ejemplo, un ataque de pánico. No sé si alguien lo habrá sufrido, pero el que lo sufrió sabe que es una cosa terrible, es casi diría devastador, porque tenés la sensación de que te estás muriendo. Y eso es porque hay una ansiedad muy elevada, muy alta, que no se pudo controlar. Cuando una persona que padece un ataque de pánico viene a un psicólogo, lo primero que nosotros hacemos es poner en palabras que ahí no hay riesgo de muerte. O sea, nadie se va a morir con un ataque de pánico.
pero la persona lo tiene que saber porque el temor, el miedo que se instala tiene que ver con eso. Y después ayudarlo a regular estas estrategias de afrontamiento. La respiración, ¿por qué? Porque se metaboliza rápidamente todo eso que está depositado. Entonces, ¿cuál es la función de un ejercicio de meditación que mínimo tiene que durar unos 10-15 minutos? Que uno baje. Y por otro lado, que aprenda a tener el control de la situación. Entonces ya, si aparece una crisis de ansiedad, no va a ser un ataque de pánico. ¿Cuáles son las pautas para decir, esta persona está en un nivel de ansiedad alto y puede llegar a un ataque de ansiedad o a un ataque de pánico antes de que esto suceda? ¿Qué es lo que vos ves? Yo suelo marcar que las enfermedades, las patologías, tienen por lo menos dos ejes que las conforman. Tenés el eje histórico, ¿no? O sea, no enfermamos de la misma manera ahora que hace 20 años, que hace 50, que hace 100. Y por otro lado está el eje geográfico, o sea, no se enferma igual en Occidente que en Oriente. Entonces, cuando una persona llega para acá, para el consultorio, digo para acá, no es para acá, llega ya con determinada sintomatología a la que uno le tiene que prestar atención. Hay inicialmente estas dificultades para dormir y después aparecen otras problemáticas que están asociadas, que son formas, si se quiere, compensatorias o si se quiere hasta de una forma de narcotizar lo que va pasando. Puede ser con pantallas, puede ser con comida, puede ser con psicofármacos, puede ser con alcohol, puede ser con lo que la persona tenga a mano. De alguna forma, eso intenta la persona hacer que los síntomas bajen, pero si ocurre de manera momentánea nada más y después eso recrudece nuevamente. En internación, en la clínica, sabemos que hay un equipo de apoyo psicológico para las personas que se encuentran internadas, pero también para los familiares, ¿no? Que están pasando un nivel de estrés alto, de ansiedad, de incertidumbre. ¿Qué tan importante es esa contención en el área de internación? Y es fundamental. Vuelvo a lo mismo, tenemos que pensar la salud como algo integral. Entonces, fíjate que es interesante porque las personas que suelen estar internadas, hay muchos que tienen enfermedades a veces difíciles, inclusive a veces enfermedades que pueden llegar al fin de vida. Y las enfermedades más difíciles no se contagian. Volvemos a la cuestión de la psicosomática, o sea, un cáncer no se contagia, una ACV no se contagia, una úlcera no se contagia. Todo esto de alguna manera se produce porque hay estudios que no alcanzan, no hay casuística suficiente, pero hay estudios que hablan de cierta predisposición genética. Pero aunque haya predisposición genética, tiene que haber algún disparador. Y el disparador siempre es el estrés. Entonces, cuando hay una persona internada, nosotros en el equipo los tomamos a la persona y a la familia como un conjunto. ¿Por qué? Porque está la persona que está padeciendo, que está vulnerable, que está internada, que está con miedo, que está con angustia, y a esa persona le tenemos que ayudar a regular esas emociones también. Y está la familia que tiene que acompañar, contener y sostener. Es una red de contención para el paciente. Y la familia también se tiene que cuidar. Si vos tenés una persona querida que está internada y está sufriendo, vos también vas a sufrir. Y eso tenés que aprender a regularlo, porque lo que yo les suelo decir a los familiares que acompañan es que además de acompañar son recursos y los recursos hay que cuidarlos. Entonces también hay que brindarles estrategias de acompañamiento y de autocuidado para que ese recurso se siga sosteniendo en el tiempo. Por último, quiero preguntarte, y lo hablamos recién, la diferencia entre enfermedades psicosomáticas o estoy psicosomatizando a ser hipocondríaco, porque a veces en el hablar se utiliza esta terminología de una forma muy canchera, digamos, sí, para decirlo de alguna forma, y no es lo mismo, son cosas diferentes y hablan de estadios diferentes en el humano. Son diferentes. Lo que pasa es que hay una cuestión que también es cultural, que hay términos que son científicos y se van volviendo coloquiales. Claro. ¿Sí? El fijodemencia, un montón de cuestiones, ¿no? Tal cual, sí. Bueno. En la enfermedad psicosomática hay algo que no pudo ser tramitado por el psiquismo. Puede ser un conflicto, puede ser un duelo, algo que no se resolvió adecuadamente, que esta cuestión afectiva, pensemos que el afecto como una cuestión energética, y no me refiero a buenas o malas ondas, sino, yo soy científico, no trabajo con cuestiones espirituales, sino como una tensión interna que queda depositada en algún órgano. Entonces genera ahí una ruptura y genera una herida, pero en lo real. La hipocondría tiene que ver con el temor o el miedo o la fantasía que tiene una persona a estar padeciendo algo, pero está en su fantasía, no está en la realidad. Esa es la diferencia.
Gracias. Bueno, salió bien. Bueno.